Hola, ¿qué tal? Los saludo a todas y a todos. Mi nombre es Patricia Retamal, soy profesora de Historia y Geografía, magíster en Género y Cultura. Actualmente soy coordinadora de la División de Igualdad de Género y estudio el doctorado de Territorio, Espacio y Sociedad. Agradezco muchísimo la invitación al Centro de Estudiantes de Derecho y felicito la iniciativa, por cierto. Y bueno, mis líneas de investigación han sido teorías de género, ciudad, territorio, entonces cómo hacer este cruce interdisciplinar, bueno, no solamente desde la disciplina de la geografía, la historia, sino que con el derecho, así que asumo este desafío con mucho ánimo y bueno, y compartirles un par de reflexiones para abrir más preguntas y ojalá que sembrar algunas inquietudes en torno, bueno, al derecho de la ciudad y qué tan importante es hablar de esto en el nuevo proceso constituyente que vamos a empezar. Voy a compartir pantalla, ahí está. Y bueno, me hicieron preguntas, bueno, ¿cómo regula nuestra Constitución las materias urbanísticas, ciudad y vivienda? ¿Cómo se regulan estas materias en perspectiva comparada a nivel constitucional? ¿Cómo avanzar a lograr que la ciudad y los distintos espacios sean más inclusivos desde la Constitución? Y bueno, algunas reflexiones. Primero, yo creo que las reflexiones que nos reúnen a todos quienes estamos participando de esta escuela, la revuelta del 18 de octubre nos permite dejar atrás o al menos no es dejar atrás, sin duda, si esta pelea recién comienza, pero poner en el foco de discusión hasta lograr el plebiscito, que tenemos que seguir empujando, para cambiar la Constitución de 1980, bueno, creada y consagrada en dictadura. Y esto no solamente pone en tela de juicio todas las limitaciones que hay al interior de la Constitución, sino que en términos de ciudad, además bueno, de decir, y lo vamos a plantear más adelante, que efectivamente no está consagrado el derecho, al menos a la vivienda en esta Constitución, no, nos trajo y nos permitió reencontrarnos a distintas personas, a los movimientos sociales, a los movimientos territoriales, y reflexionamos en torno a lo importante de tener espacios comunes. Y no es casual que la Plaza de Dignidad se convirtió en lo que se convirtió, no es casual que se hayan intervenido las calles a partir de distintas demandas, y no solamente en torno a los espacios comunes, sino que, bueno, sobre los flujos que confluyen en esta ciudad, qué tan importante es tener un transporte digno y de calidad, y que de hecho no es menor que haya empezado o haya sido la primera llama que enciende esta movilización, ¿verdad? Y así también por una vivienda digna, por espacios de cuidado y cuestionando las políticas de la ciudad que se han negado a la dimensión de lo público, ¿verdad? Entonces podemos decir que los movimientos adoptaron muchas de estas demandas, las hicieron propias, se tomaron los espacios, entonces los movimientos sociales se convirtieron finalmente en movimientos urbanos y bueno, y en sectores donde también se venían levantando ya hace mucho tiempo a propósito de la escasez hídrica, provocado por el modelo extractivista. Hay movimientos sociales que son rurales y que, bueno, que logran unir demandas con los movimientos urbanos. Entonces, si es que hablamos precisamente de la Constitución, ustedes, y me excuso aquí, yo no soy abogada, entonces hay algunos términos que se podrán intercambiar de forma eh, mucho más precisa desde la disciplina del derecho, pero bueno, a grandes rasgos la Constitución lo que hace expande lo común al mercado y reduce los derechos a lo mínimo, ¿verdad? Consolidando el modelo subsidiario que garantiza el acceso, pero no el derecho ni a la educación, ni a la salud, ni a los cuidados, ni a la vivienda. Bueno, y en este sentido, como lo decíamos antes, el derecho a la vivienda no se encuentra establecido expresamente en la Constitución, ¿verdad? Entonces, y eso, por cierto, ha significado históricamente una tremenda dificultad, no solamente para quienes están en búsqueda de una vivienda digna, sino que en torno al desarrollo y la construcción y la planificación urbana de nuestras ciudades, la que se ha caracterizado principalmente por este diálogo, este binario entre centro-periferia, es enmarcado por una segregación tremenda, socioeconómica y socioterritorial, ¿verdad? Y que ha provocado lo que vemos actualmente, o sea, comunas que hoy día solamente son comunas de habitación, son comunas que
están segregadas, que no tienen fácil acceso a servicios básicos, ¿verdad? Y eso, por supuesto, dificulta y empeora la calidad de vida de hombres y mujeres. Y junto a ello estamos bajo un capital muy robusto y fortalecido a través de la globalización, ¿verdad? Que, que está involucrado con el poder político y es una de las demandas que se hace hoy día en Chile y que reacciona frente a cualquier amenaza, ¿verdad? Entonces es muy difícil, solamente la masividad y la lucha constante va a hacer que esto se desequilibre y que, bueno, y este primer desequilibrio se produjo a partir de la promesa de un plebiscito para para ver cuál es el camino a seguir para modificar esta constitución, ¿verdad? Entonces, en torno a esta segregación y la violencia que provoca, les muestro una imagen que es actual, que es de una toma en la Florida y que hoy día se está trabajando para lograr proveer a esa toma de agua, ni siquiera agua potable, agua embotellada, porque no tienen acceso a agua. Entonces imagínense en el marco de la pandemia lo difícil que es promover el autocuidado sin tener un bien básico que es el agua. Y esto sucede en todas partes de Chile. Bueno, solamente recordar que esta discusión y la complejización y bueno, el análisis en torno al valor del suelo, al valor de vivir dignamente, en torno a una planificación adecuada, sí se hizo para la Unidad Popular a partir de la Corporación de Mejoramiento Urbano y la Corporación de Vivienda, donde se desarrollaron proyectos urbanos integrales que el objetivo principal que tuvieron fue quitar la mercantilización del suelo a partir del control estatal por sobre lo urbano, y eso fue la política o la premisa que se ocupó para aterrizar estos proyectos. Se construyeron más de 200.000 viviendas de Arica a Puerto William, con una variedad de tipología regionalizada, comprendiendo los límites de altura en función del bien común, ¿verdad? Y además apostando a espacios sociales, comunitarios, de cuidado, y prueba de ello son lo que podemos ver actualmente las Torres San Borja es parte de esa remodelación que no se logró, pero Villa Frey lo es, Villa Portales lo es, Villa San Luis de las Condes también. Hay un proyecto que quedó a mitad de camino, no se logró concretar, por la dictadura, por el inicio de la dictadura militar, pero fue la remodelación del centro poniente de Santiago, que incluía 16 manzanas situadas entre las calles Santo Domingo, Agustina, Amunate y Almirante Barroso, una obra que hoy día es premiada a nivel mundial. Se presentó en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, en MoMA, hace un par de años atrás, como una obra muy destacada, y que incluso al momento de su creación fue un concurso internacional en donde postularon arquitectas de todo el mundo. Se adjudicó el proyecto a un arquitecto argentino, pero después de un año estar viviendo en Santiago, en miras de este proyecto, tuvo que abandonar la ciudad luego del golpe militar en septiembre del 73. Entonces, para decir que hay antecedentes que nos permiten resituar esta discusión, ¿verdad? Que no es algo nuevo. Entonces, las políticas urbanas en Chile se agudiza, por supuesto, después de 1973, pero en 1975 se crea la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que indicaba, este es un párrafo que en el fondo da para pensar cuál era la ideología de la política, que al no tener un patrón de crecimiento natural, las ciudades deben ser tratadas con mecanismos ajustables de acuerdo al requerimiento del momento y las circunstancias. Es decir, que prime la demanda, pero la demanda de quién y bajo las decisiones de quiénes, ¿verdad? Y ya sabemos que en ese momento cómo eran de arbitrarias las decisiones que se tomaban. De hecho, el ministro de Vivienda y Urbanismo de la época dice, normalizar el mercado de suelos a través de un aumento de la oferta, operando flexiblemente según la expansión de la demanda, muy similar a la línea política de la misma legislación. Y esto provocó la ampliación del mercado urbano sin planificación,
permitiendo también el perfeccionamiento y sofisticación del mismo mercado inmobiliario, que es lo que estamos viendo hoy día. Y esta no planificación es lo que también agudiza la generación de ciudades sobre este binorio centro-periferia, ¿verdad? Entonces, esto además se complementa con la famosa alcaldización de la política, que, bueno, hay un texto, el título del texto, que se llama así, de Valdivia, escrito en el año 2012, que fue una estrategia de la dictadura militar para acercarse al mundo popular, eh, dando mucho poder a los municipios y que ellos fuesen administradores de la educación y también de las políticas de vivienda que se implementaran en sus respectivas comunas, lo que ya sabemos cuál es el resultado, ¿verdad? Las comunas más ricas siguen creciendo, las comunas más pobres siguen siendo eh, las comunas más damnificadas en todos estos ámbitos, ¿verdad? Bueno, y en abril del año 2012 se crea la mesa que creó la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que es una política que finalmente ve la luz en el año 2014, y en donde el escenario era que en Chile se estaba construyendo un 80% de viviendas para el mercado y un 20% de viviendas sociales. Entonces se pensaba que esta política firmada, elaborada, firmada por el gobierno de Sebastián Piñera, podía sentar las bases de lo que fuese la integración de nueva normativa que permitiese equilibrar un poco más la cancha. Sin embargo, aquí la imagen de la firma, esta política es lo que dio paso a lo que se acaba de firmar, que es la Ley de Integración Social y Urbana. Recientemente, esto está en plena, bueno, las reacciones frente a la aprobación de esta ley está hoy día sucediendo en distintos foros. Ana Subrayes, ella ya ha mostrado su parecer en la radio, en distintos espacios. Y bueno, esta ley lo que hace es delegar la función de gestión urbana al sector privado a través de las grandes inmobiliarias, lo que puede producir una desregulación del suelo al tener una administración mixta, ¿verdad? O sea, abre la posibilidad de la Cámara Chilena de la Construcción mantenga, bueno, ellos se dicen y se autodefinen como pilares de la economía a nivel nacional, es cierto, porque ustedes ya saben lo que ha pasado en distintas comunas a lo largo de todo el país. El mercado inmobiliario ha propuesto un modelo de vivienda, ¿verdad? Y que esta no supera los 45 metros cuadrados, en una torre de edificio con aproximadamente 20 pisos, y bueno, y en desmedro de todo lo que de la dinámica propia o de la identidad local que existía en dicho lugar, amedrentando muchas veces a vecinos, no solamente alrededor de estos levantamientos inmobiliarios, sino que a los mismos que les piden, les compran las casas, ¿verdad? Entonces, bueno, Ana Surayes hace muy poquitos días dio una charla buenísima, se la voy a dejar también, y ella indica que efectivamente esta ley no garantiza los derechos humanos, a la vivienda adecuada y menos a los derechos del suelo, que pudo haber sido uno de los elementos a tomar, y que en respuesta también de las movilizaciones posteriores al 18 de octubre tampoco da respuesta al control de precios para acceder a comprar o arrendar. Es una ley que ya indica está a medida de las inmobiliarias y facilita los beneficios urbanísticos compensando con una cierta cantidad de reinversión a parques o instalaciones urbanas en los alrededores donde se construyen, que ayude a revalorizar los alrededores, y esa es como su concepción de integración. Sin embargo, esta remodelación y como revalorizar los alrededores donde se está construyendo no se define de ninguna manera en consenso con las comunidades, y aquí nuevamente se agudiza el factor de que la decisión, el compromiso en torno, bueno, a leer qué está pasando en esos lugares, cuáles son las necesidades, qué les gustaría a esas personas, cuáles son las necesidades de hombres y mujeres, cuáles son las necesidades de mujeres y niñas. Por supuesto, no hay ningún diálogo relacionado, y bueno, y si lo hay, no existe la obligación de que la empresa inmobiliaria responda a esto.
¿ya? Como, bueno, con lo que sabemos hoy día finalmente de que las decisiones locales o lo que las comunidades decidan para sus comunidades no es vinculante finalmente con las decisiones que se toman. Bueno, y esto finalmente no es un fenómeno que solamente esté pasando en Chile, y los aportes de la geografía crítica en torno al derecho a la ciudad también ayudan a agudizar al menos esta problemática. Esto comienza en los años 70, cuando hay una ruptura de la visión clásica de la geografía positivista que intenta dar cuenta de algo real sin considerar las múltiples interacciones que hay en el interior de un territorio, ¿verdad? Y hay una lectura de la lógica del capital en clave espacial que lo que dice el geógrafo marxista David Harvey, ¿verdad? Que es muy, muy conocido. Y sobre eso, bueno, la sobreacumulación del capital busca puntos de fuga para dinamizar los circuitos financieros e inversiones generalmente en las crisis, ¿verdad? Y es hoy día una crisis, por eso lo traigo hoy día, es una crisis la que estamos viviendo a propósito de la pandemia, pero también hay una crisis del hambre, pero también hay una crisis en torno a los bienes comunes, o al derecho al agua, o al derecho a la educación, o al derecho a la vivienda. Estamos en constante crisis. Lo dijo Naomi Klein, esto no es nuevo, pero hoy día está la tremenda dificultad o la tarea para que los movimientos sociales sigan muy presentes y sigan tratando de impulsar esto como una demanda central del movimiento. Entonces, Harvey lo que dice, bueno, que esto no es nuevo y el primer experimento de formación de un Estado neoliberal se produjo en Chile tras el golpe militar de Pinochet. Lo dice en sus escritos, bueno, esto es del 2010, pero es parte de un análisis sistemático que hacen en el tiempo a propósito de las teorías de acumulación capitalista, pero en clave espacial, ¿verdad? Entonces, eh, simplemente decir que hay una promoción de la densificación en Chile a partir de los 90, y el año 2000 es un tiempo que, bueno, que aún se podían, en algunos casos se podía acceder a, a vivienda, no bajo los parámetros absurdos que pone hoy día la banca y los precios elevados en qué posición estás viviendo. Y bueno, parte de esta discusión ya se ha trabajado incluso hasta los medios de comunicación. Aquí es el diario La Tercera, que dice que, bueno, las mayores cumbres inmobiliarias de Chile ahora están en Estación Central, ya no son Las Condes, que era una de estas cumbres, pero imagínense cómo en Quinta Normal, La Florida, Antofagasta, Concón, San Miguel, Independencia, Santiago, Estación Central, como la más alta con 23,3, y aquí se puso, bueno, en boga que qué está sucediendo en los municipios para que se acepten estas columnas gigantes, y quién está regulando los permisos, y quién está regulando también el qué significa habitar en una comuna de estas características, ¿verdad? Entonces aquí vemos tremenda columna repleta de departamentos, no sabemos cómo se está viendo ahí, o sea, hay algunos elementos que nos permiten dar cuenta, investigaciones que se han hecho, pero efectivamente los resultados más lapidarios lo estamos viendo hoy día con el confinamiento, ¿verdad? Estar en un departamento sin balcón, con 40 metros cuadrados, donde no solamente vive un núcleo familiar, pueden vivir hasta 3 familias al interior de estos departamentos, ¿verdad? Y cuál es el efecto que hay a los alrededores en estos barrios, que bueno, que de un momento a otro una torre gigante se les levanta al lado. Así pasó también en Concón, en donde de manera despiadada se empiezan a mutilar eh, la flora y fauna del lugar, ¿verdad? Y bueno, y la explotación del suelo es hoy día la principal explotación o la actividad extractivista que ocurre al interior de la ciudad, así también, de una forma más sutil, la gentrificación, que finalmente es esta reconversión de, de calles o barrios típicos de la zona donde hay, bueno, familias que viven de toda la vida en el lugar, pero sin embargo es un lugar estratégico que queda ubicado eh, muy cercano a centros y servicios, bueno, y que se empiezan a implementar de otros focos de atracción que finalmente provocan el despojo de estas personas a cambio de, bueno,
de o comprarles la casa o arrendarles la casa, pero de alguna otra forma se lapida un poco, así decirlo, por así decirlo, este barrio, la memoria histórica también, y se reconvierte en otra cosa. Y así también, como decíamos al comienzo, estamos viendo y estamos viviendo la ampliación de las ciudades de manera segregada, en donde algunas comunas simplemente son comuna dormitorio, y aquí vemos, bueno, como Costanera Center se ve, y es una foto de la Pincoya que hace poquito salió en redes sociales, y bueno, y aquí está la Villa San Luis en medio de Las Condes, y que la Villa San Luis sigue resistiendo. Lo pasaron pésimo para la dictadura porque les fueron a sacar de sus casas a muchos de ellos para exigirles que se fueran de ahí, ¿ya? Y bueno, una de las preguntas que también me proponen es la situación comparada, y bueno, el derecho a la ciudad en Latinoamérica es un derecho que ha tomado cada vez más fuerza. Hay definiciones en torno a acuerdos internacionales y que han firmado muchos países, y bueno, la Asamblea Constituyente de Brasil, Colombia, Ecuador establecieron el derecho a la ciudad como uno de sus principios. Estos artículos fueron precisados en estatutos de las ciudades de Brasil, la Ley Orgánica de Desarrollo Territorial de Colombia, la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo de Ecuador. O sea, ¿qué tan importante es que aparezca, que se consagre este derecho en la Constitución? Es muy importante. Y ya no solamente estamos hablando de derecho a la vivienda, sino que estamos hablando de derecho a la ciudad, así lo han manifestado las organizaciones sociales, así también se establece con mucha fuerza en las conversaciones que hubo en el Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan, cuando se discutió en la mesa de derecho a la ciudad y derecho a la vivienda, bueno, cómo precisar en que no solamente es el espacio físico de la vivienda, sino que su entorno, es vivir en espacios seguros, es vivir en espacios conectados, es vivir en espacios cerca de los servicios básicos, es vivir en espacios libres de contaminación. Entonces eso amplía la situación o la discusión en torno a la vivienda, eh, generando esta discusión en torno al derecho a la ciudad. Y bueno, en Chile, y esto como anécdota, el proyecto constitucional del segundo gobierno de Michelle Bachelet se agregaba de forma explícita el derecho a la vivienda, era uno de los puntos del capítulo referido a derechos fundamentales, garantías y deberes constitucionales, pero esto lamentablemente quedó en nada. Ustedes saben mejor que yo cómo sucedieron los hechos, y bueno, pero en algún momento se pensó. Muy rápidamente, decirle que es muy importante los aportes que nos ha hecho la geografía feminista. Doreen Messi es una académica británica que nos ha permitido conocer y discutir en torno, bueno, a la división internacional de la mano de obra y la división sexual del trabajo, y esta cómo se consagra a través de la división sexual del espacio. Y la geografía feminista interpela a la discusión y vuelve a poner en el centro la vida, y vuelve a poner en el centro la discusión en torno a la reproducción de la vida, cuestionando los principios básicos además del mercado. O sea, no solamente eran las teorías de género, sino que cuestionando la acumulación de capitales y cómo éstas repercutían afectando la vida de mujeres. Bueno, ¿y cómo cruzamos esto con las teorías de género y feminista en clave territorial? Y bueno, el derecho a la ciudad, desde una perspectiva feminista interseccional, se ha abordado por la geógrafa feminista. Bueno, dejo acá las reflexiones de Rodó de Zárate, que el año 2019, bueno, hay ciertas consideraciones que se deben tener en cuenta al momento de discutir la ciudad en clave feminista, y bueno, la consideración de los hogares como parte esencial de las ciudades, y las relaciones de poder en los espacios privados como obstáculos para el acceso al espacio público, ¿verdad? Atendiendo esta tensión del binario público y privado, que bueno, finalmente consagra la reproducción de la vida y de la esfera de lo privado como asociado a labores femeninas, incluso consagra
la primera dificultad que tiene la política pública de acceder a los hogares para trabajar la violencia intrafamiliar, porque se decía que ese era un espacio personal y que las situaciones que ocurrían ahí tenían ese mismo carácter. Entonces, cómo esta atención sigue siendo una dificultad para hablar, bueno, de los espacios, de las ciudades, como un fenómeno en sí mismo, sin la distinción, por supuesto, dándole características comunes a cada lugar, pero logrando hacer un análisis integral de ambas, ¿verdad? El cuerpo como un lugar de derecho, al propio cuerpo como fundamento del derecho a la ciudad, y esto es lo que también instala la geografía feminista y las feministas, el cuerpo como primer territorio para los estudios territoriales y para así la consagración de derechos básicos debe ser considerado sí o sí como una primera escala. Para la geografía positivista mucho tiempo fue a nivel comunal, regional, nacional, internacional, y bueno, le faltaba este primer eslabón que lo impulsan con mucha fuerza la geografía feminista, así también las teorías de género y feminismo a nivel internacional, y bueno, las emociones como indicadores de desigualdad y el derecho a estar bien como un derecho de acceso a la ciudad. Efectivamente, y sobre todo ahora lo estamos viendo, cómo vivir en un ambiente integral también implica que, o cómo afecta eso a nuestra, nuestra estabilidad física y mental, y cómo esto repercute finalmente si estos principios mínimos no responden. ¿Ya? Entonces, bueno, si es que tenemos que dar recomendaciones, la verdad es que la discusión está muy abierta, y solamente para hacer algunas hincapiés en torno a la última pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones para vivir un espacio en igualdad, más como decía la pregunta, en equidad? Y bueno, es fundamental apelar al goce de los derechos básicos, no solamente a su acceso, sino a la accesibilidad, o sea, al lograrlos obtener, no que dependa esto de nuestra condición social, territorial, económica y de género, ¿verdad? Y bueno, y poner la vida y la sostenibilidad en el centro. Poner la sostenibilidad en el centro permite también algo muy importante, que es reconocer el trabajo femenino asociado a la sostenibilidad de la vida, que ha sido invisibilizado, negado, vapuleado, no cuantificado y además no reconocido ni remunerado. Y este es un elemento fundamental al momento no solamente de hablar de derechos, sino que hablar de crisis. Ciencia Rusa lo dice, junto a Nancy Fraser, que las mujeres son la primera línea de fuego al momento de estar en una crisis, y lo estamos viendo hoy día. Primero, el movimiento feminista dio la primera alerta en torno a la violencia intrafamiliar y cómo el confinamiento agudizaba situaciones previas de maltrato, y cómo generaba nuevos focos de maltrato, y ahora estamos viendo cómo las mujeres y niñas están siendo parte de la contención emocional y física de un grupo familiar en contextos de pandemia, así también que ellos puedan subsistir en este contexto, ¿ya? Entonces, esto involucra discusiones desde la economía también, considerando que, bueno, que la economía siempre ha puesto lo productivo en el centro por sobre lo reproductivo, quitándole el valor absolutamente a lo reproductivo, e interpela también a esta disciplina, ¿verdad? Y por qué no decirlo, bueno, a la acumulación actualmente de capitales que ha fortalecido esta forma de vivir en nuestro país, ¿verdad? Bajo el sostén de las mujeres, literalmente bajo el sostén de las mujeres. Y bueno, y el derecho a la ciudad de primer orden es el principio que necesitamos poner, y el derecho a la propiedad como segundo orden, ¿verdad? Que esta ha sido la gran dificultad para avanzar también en el valor de lo común. Quitar en la familia como el centro de nuestra sociedad, que también va de la mano con el reconocimiento de la sostenibilidad de la vida, no seguirlo reproduciendo, y promover espacios comunes de cuidado y de forma, o sea, pensando en las múltiples generaciones que en ellos participan. Así también lo importante que es poner en el centro de las decisiones a las comunidades. Es muy importante,
y hemos escuchado tantas experiencias en donde los planos reguladores, por ejemplo, este instrumento que tienen los municipios, que es un instrumento que tiene tremendo poder al momento de hablar de espacios más integrales, con propuestas habitacionales, con propuestas urbanas mucho más integrales, en donde se hacen las consultas a la ciudadanía, participan hombres y mujeres, y finalmente eso eh, no termina siendo considerado al momento de generar los proyectos y al momento de construir y modelar las ciudades. Entonces, eso es pilar fundamental. Y bueno, ya han pasado algunos minutos, voy a dejar la presentación hasta acá. Me alegro mucho haber participado en el espacio, haber también ordenado algunas ideas que yo estaba analizando en torno a las preguntas que me dieron. Voy a dejar algunos textos para la sesión de hoy, y mi correo es patricia.retamal@uchile.cl por si les gustaría seguir conversando de esto.